Hola a todos. ¡Hola! Hoy me he traído a Cris para que me ayude con esta manualidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un labial multicolor con un unicornio. La idea era hacer dentro del unicornio una barra de labios, un bálsamo, un lipstick, una barra multicolor. Queríamos hacer un arco iris, pero un arco iris es súper difícil. Ya lo haremos en otro vídeo, pero aquí lo vamos a hacer pues de múltiples colores. Y para hacer el unicornio hemos usado masa elástica. Entonces, Cris, así te pintas cada vez de un color. Pues a ver, dinos, Cris, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar un cacao que ya esté gastado. Luego, cera blanca, esta es de abeja, ¿vale? Un minuto, esta cera no es la cera de las velas, es una cera cosmética. Ya os lo dije la última vez, cuando hicimos el EOS falso. Luego también vamos a necesitar una vela y cerillas para encenderla. Y bueno, vamos a necesitar esto es crayola también, una cuchara. Luego vamos a necesitar masa elástica y para hacer el molde podéis usar o papel normal con papel de horno o una lata, o sea, un trozo de lata, vamos, una lata. Como dice Cris, vamos a usar crayolas. Ojo, que los crayolas, que son lápices de cera, no son tóxicos. Los hay tóxicos y no tóxicos, que luego me decís, ¿cómo te vas a poner eso en los labios? Pues ojo, coger los que no sean tóxicos, ¿vale? Los que son para niños, los que pueden usar los niños de preescolar. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es sacar del labial el cacao o el trozo de barra que ya no necesitemos. Vamos a verlo. Bueno, pues empezamos sacando el cacao o la barra que nos quede. Podéis usar un cacao o cualquier barra de labios que tengáis gastada o que ya no uséis. Cogemos, lo quitamos con un papel para no pringarnos y ahora todo lo que está dentro lo sacamos con un cuchillo de forma que nos quede lo más limpio posible la parte de dentro. Ahora vamos a hacer un molde. Para eso cogemos papel, lo enroscamos y lo metemos dentro de la parte de abajo de nuestro labial donde va la barra. Ahora ponemos un celo para que se quede en esa medida y además vamos a comprobar si lo hemos hecho igual por un lado que por el otro. Para eso lo metemos por un lado y por el otro y comprobamos que efectivamente cabe. Ahora cogemos papel de horno y también lo enrollamos y lo metemos dentro de nuestro rollito de papel. No hace falta poner tanto como he puesto yo, con poner solamente una vuelta os vale. Ahora tenemos que buscarle una tapa. Para eso, qué mejor que un tapón. Pues voy a pegar nuestro rollo de papel en un tapón. Entonces encendemos la vela. Hay que tener luego muchísimo cuidado a la hora de echarlo, Y cuidadín, que todo esto que es con velas, fuego, etcétera, que os ayude a alguien, Ya me veis que yo estoy con Cris para ayudarla. Pues ya veis cómo nos ha quedado, Este es nuestro molde. Ahora vamos a trabajar con lo que es la cera. Vamos a empezar, ¿les has dicho el orden? Ah, no, lo vamos a hacer primero azul, luego verde, luego amarillo y vamos a meter el naranja por el medio, pero no hay, así que luego rojo y luego rosa, o sea que este es el orden. Bueno, fijaros una cosa, si no tenéis naranja, como nos pasa a nosotros, siempre podéis mezclar dos crayolas, es decir, podéis mezclar amarillo y rojo, que va a salir naranja, ¿no? Entonces, como hemos dicho, no quito esto. Coge un trocito, sí, cuidado, no te quemes con la vela. Cogemos un trocito, pues en la parte de adelante, que es más fácil, o con el cúter. Yo creo que es más fácil mejor. Incluso así, con la mano, ¿ves? Pero es que yo no tengo tanta fuerza. Yo tengo mucha fuerza. Entonces lo ponemos con un poco de cera. No hace falta poner mucho. No hace falta poner mucho. Podéis poner un pelín de aceite también si queréis, Ahora vamos a hacerlo en plano largo, luego lo hacemos en plano corto, incluso muchísimo. Eso te llena casi todo el bote, Te llena casi todo el tarro. ¡Epa! Cógelo con la derecha. Yo se lo pongo en la cuchara. Póntelo adelante para que no. Bien, la cuchara plana. Vale. Ahora ponemos ahí el crayola y ponemos la cera. Voy a irme de aquí para haceros un plano. Como nos falta cámara en este equipo, hago yo de cámara. Me voy detrás para poneros el plano corto. Ya se está derritiendo. A ver, me voy a poner las gafas para ver. Para cogerlo vamos a necesitar, yo he cogido esta pipeta,
pero os vale cualquier cosa que aguante la cera caliente, ¿eh? La cuchara por abajo se queda asquerosa, ¿eh? O sea que esta cuchara usarla para labiales. Bueno, pues cuando se va derritiendo lo que tenemos que hacer es echar un pelín en el molde que hemos hecho. Ay. Para echarlo ahora tenéis que coger con una pipeta o similar y con cuidado echarlo al molde. Con una pipeta la llenamos y vamos echando. Vamos a hacer ahora otro color. Lo malo es que nuestra pipeta ya se ha quedado azul, pero no pasa nada. Cris, ahora toca el verde. Voy a limpiar mientras esta cuchara para que nos valga. Yo voy a usar la otra cuchara. Y usaremos la misma pipeta. No tenemos más. Se me tiene que ocurrir algo para que sea más fácil. No sé si os he dicho que voy a hacer un curso sobre labiales para no aburrir demasiado a todo el mundo del canal, porque hay gente que no le interesan más labiales. Pues lo que vamos a hacer es un curso especial de labiales al que os podéis apuntar. Será baratito para que os podáis apuntar muchas en la página web. Ya sabéis que nuestra página web se llama ahora Ideas 2S. Entonces ahí en breve tendréis el curso disponible. Y ahí veremos más trucos. Ya veréis, seguro. ¿Cómo va ese verde? Ya se está derritiendo. Ese verde está casi, ¿eh? Entonces ahora cogemos con la pipeta y echamos encima el azul. Tenéis que aseguraros que el azul se ha secado. Nosotros lo suponemos. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¡Ojo! Estoy echando el verde y no me he dado cuenta y lo he echado por las paredes de este. No sé si os dais cuenta de lo que me ha pasado. Yo quería llenar mi molde y en vez de llenar el molde estaba llenando la tapa del labial. Muy mal. Mi molde es este. Fijaros, ¿eh? A medida este. Tenemos que echar un poco más. Y otra cosa, que estoy aquí a la vez que grabamos y no me he dado cuenta que estoy yendo hacia las paredes del molde, entonces no va a salir perfecto porque se va a ver un poco por la pared de otro color, me da la sensación, ¿eh? Lo estamos intentando, pero mira, vamos a intentar otra vez llenar donde tenemos que llenar. Vamos a poner otro color. ¡Amarillo! Pues ahora amarillo. Como la pipeta cada vez está más manchada y no tenemos una pipeta diferente para cada color, he inventado pues una especie de embudo que lo hemos hecho con una lata, con un trozo de una lata de Coca-Cola. Entonces, ¿veis? He hecho encima de ese trozo de lata la cera. Y cuidado, cuando acabéis de echarlo, lo mejor es limpiar la cuchara con una servilleta o con un trozo de papel, porque si no es muy difícil de limpiar. Mientras que Cris continúa con los otros colores, yo voy a limar lo que es la barra para que no se vea la marca y que quede mejor, ¿veis? También limo la parte de dentro. Hemos acabado de poner ya el rojo y ahora con mucho cariño Cris lo va a desmoldar. No es un molde rígido, con lo cual no va a quedar perfecto redondo. Aparte, no solo eso, ¿sabes? Es porque nos reímos y se nos va para el otro lado. Es muy difícil cuando trabajamos juntas porque nos da la risa y es complicadísimo. No creáis, mucho más difícil grabar vídeos, ¿eh? Oye. Ahí va. Bueno, la parte de abajo ya la he soltado de tambor. Bien. Y ahora seguimos con cariños, que tiene dos capas. Tiene primero la de papel y luego tiene la otra. No, espera, que voy a hacer una toma corta. Esperad, que lo voy a poner más corto. Con cariño. A ver, Cris, enséñanos cómo ha quedado. Ha quedado bastante bien y como se nos ha ido por la pared queda como muy artístico. Bueno, pues vamos a seguir. Lo primero es pegarlo a la parte de dentro de la barra. Pues saco toda la barra hacia arriba y ahora pongo un poco de cera en la parte esta de abajo y pego lo que es la barra. Ya está. Ahora ya sale y entra, pero tengo que comprobar que está bien hasta arriba. Pues sobra un poco de rojo, tengo que cortarlo porque si no cuando ponga la tapa se pringa. Pues tenemos que cortarlo de arriba para que se quede justo hasta ahí, hasta el final de mi barra. Y ahora vamos a hacer un unicornio. He cogido masa elástica, una bolita de color blanco y vamos a ir adaptándolo a la parte de arriba de la barra de labios. ¿Lo veis? Primero hago como el morro, ahora hago las orejas. Bueno, pues ya tenemos la cabeza. ¿Veis cómo hemos hecho la cabeza de una masa de una bola? Le hemos hecho el hociquito y las orejitas. Y ahora Cris me va a ayudar para hacer las crines.
vamos a poner el pelo del unicornio y el tronco, iba a decir, el cuerno, el cuernito, ¿vale? Entonces vamos a ponerle el cuernito y las crines. Pues para ponerle el cuerno voy a coger masa elástica de color rosa, he mezclado blanca y roja y le voy a poner un poco de purpurina, tampoco mucha, podéis ponerle toda la que queráis, ¿eh? Y entonces para hacer el cuerno, ahora lo que hago es como una lombricilla que sea más gordita por abajo que por arriba y le doy vueltas y ya está. Como digo, lo dejo más gordo por abajo que por arriba y ya tengo lo que es el cuerno. Pues el cuerno se lo pongo en mitad de las orejas y ya solo me falta poner las crines. Bueno, pues ya solo nos queda eso, ir poniendo distintos colores de crines a nuestro unicornio. Yo le voy a hacer un azul, ¿tú? Yo no lo sé. Tampoco os olvidéis que llevan por delante también unos cuantos pelos, tipo flequillo. Le vamos a poner ahí también de algún color, no hace falta que repitamos todos los colores, pero sí colores así principales. Podéis ponerle el flequillo por los dos lados del cuerno o solo por uno. Y podéis poner ojos móviles o ponéis unos ojos negros, como he puesto yo, con unas mejillas. Bueno, pues así nos ha quedado. Si os ha gustado, ¡Dadle a me gusta! nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós! Quedaría mejor si, como os decía, en vez de usar papel, usáis la lata de una lata de bebida. La lata de una lata. Si usáis la lata de una lata, no, en serio,